Valquirico es el primer reino de México. Muchas personas dicen que este lugar es de Puebla. No cobran ni un peso para entrar a este lugar. Un lugar que se recorre en media hora. Atascadísimo de gente. ¿Cuánto cuesta el estacionamiento aquí en Valquirico? 3.480. Se dice que este lugar es un lugar que está sobrevalorado y que te cobran hasta por respirar. Sí, que es un lugar carísimo, que hasta el estacionamiento te cobran más de 6,000 pesos por estacionar tu carro. Wow. Bueno, todas esas dudas y todas esas preguntas las hemos leído en redes sociales y por esa razón estamos aquí para responderte con este video si eso es verdad. Vamos a hacer un recorrido, vamos a buscar todas las actividades que se pueden hacer aquí, cuánto cuesta comer, cuánto cuesta hospedarse, así que quédense viendo este video. Y bueno, estamos saliendo de aquí del estacionamiento. Y una de las dudas que más tiene la gente es si cobran o no entrada a Valquirico. Vamos llegando y les vamos a mostrar si cobran o no entrada. Aquí vamos a cruzar apenas la calle. Y ya esta es la entrada a Valquirico o Valquirico. Y miren, vamos a entrar a ver si cobran entrada. Ya entramos. Hasta el momento no han cobrado ninguna entrada. Pero miren, para que sepan, acá en Valquirico no cobran entrada. Solo por venir a hacer el recorrido o todas las cosas que se pueden hacer aquí, lo puedes hacer totalmente gratis. Pero miren, muchos que preguntaron si cobran entrada, ya saben, no cobran ni un peso para entrar a este bello lugar. Y bueno, ¿dónde queda Valquirico? Para ir a Valquirico hay que agarrar la carretera México-Puebla y agarrar la salida Xoxtla. No sé cómo se pronuncia eso. Xotla. Bueno, ya aquí solo faltan 7 minutos, que es aquí nos marca justo el GPS para llegar a la entrada de Valquirico. Bueno, muchas personas dicen que este lugar es de Puebla, pero realmente justo después de este puente es Tlaxcala, de este arco, y justamente Valquirico está pasando el puente, entonces forma parte del estado de Tlaxcala, aunque Puebla está aquí mismito, pero sí. Es muy importante que sepan eso también, porque hay esa controversia, pero realmente es de Tlaxcala. Y Tlaxcala sí existe. Exactamente. Tengo una estrella en la frente. Valquirico queda muy cerca de la carretera México-Puebla, en un pueblito que se llama San Miguel Xoxtla, en Tlaxcala. Y bueno, por favor no me juzguen porque no sé si estoy pronunciando bien esa palabra, pero se escribe así. Aquí les dejamos el nombre. ¿Cuánto cuesta comer en Valquirico? Es una duda que muchos tienen porque hay muchos comentarios que dicen que en este lugar es súper caro comer. Nosotros ya hemos venido varias veces y obviamente también va a depender mucho el lugar al que elijas comer, porque pues hay de todo tipo de restaurantes, restaurante español, italiano, mexicano, cubano, o sea, casi que Casi todos los tipos de comida aquí los van a encontrar. Y ahorita vamos a ir a un restaurante, igual vamos a ver cuál elegimos comer y pues le vamos a ir mostrando. Hoy vamos a estar todo el día aquí y vamos a irles mostrando más o menos si comemos 2 comidas o una sola o 3 para ver más o menos cuánto nos gastaría. Y bueno, ya conseguimos un restaurante para comer. Se llama La Virota el lugar. Y miren qué bonito. Aquí en Valquirico todo es muy muy bonito. Tienen terraza, pero tienen una mesa que tuvimos suerte, obviamente, porque venimos entre semana y casi no hay gente, que está vacío y tiene una mesa bien bonita en un árbol, miren. Vamos a subir. Miren, estamos comiendo en una mesita del árbol. Miren la vista que tiene. O sea, aquí de verdad el lugar que elijas para comer cada uno tiene como su concepto, pero se siente bonito. O sea, es como te sientes que estás como en otro lugar diferente y eso es cool. Pero bueno, a lo que vinimos, que fue a mostrarles los precios de los lugares. Ahorita que nos traigan las cartas y veamos, pues les decimos. Bueno, de beber nos pedimos unas micheladas y Andrea una naranjada. ¿Te pediste? Una naranja. Yo les voy a decir algo, pero desde que yo llegué a México y probé la michelada, es demasiado difícil tomar cerveza si no es así. O sea, Me encanta. Nosotros acostumbramos a tomar la cerveza, sí, de pico, le decimos birra. Y ahora es muy aburrido si no se la tomas así. Sí, esa es la palabra, es muy aburrido si no te tomas la cerveza así como michelada. A ver, deme el orillito que es el que me... A Andrea le encanta comerse el dulcito con el chile que trae la michelada. ¿Qué tal está? Me faltó un besito. Está muy picoso. Bueno es lo que está. Para comenzar nos pedimos unos taquitos que son como los tacos de la casa que se llaman tacos Villamelón. Tienen cecina, tienen chicharrón y miren cómo se ve eso. Y Andrea, como siempre, que le encanta,
Me encanta la sopa de tortilla. Se pide una sopita de tortilla. Donde yo vea que haya sopa de tortilla en el menú, no importa si me vaya a decepcionar, la pido. Soy catadora. Y tiene buena pinta, tiene buena pinta. Buena pinta. Pedimos aparte de esto una parrilla para los dos, esto es como la entrada. Y ahorita les vamos a decir cuánto nos salió todo, con las bebidas y las comidas. Bueno, mi gente, vamos a preparar el taquito. Le voy a echar salsita. Uy, no sé qué tan picoso esté. Uy, creo que me fue mucha. Obviamente aquí en México le echan limón a todo, así que limón para el taquito. Y vamos a ponerle cebolla y cilantro. Y para adentro. A ver, esto se ve delicioso. Ay, perdón. No, amor, tienes que probar estos tacos. Me encantaron. Me fascinaron. Se llaman tacos Villamelón. Pero está... Uf. Y bueno, llegó el siguiente plato, que es este que ven aquí. Es una parrillada que pedimos según para 2 personas. Y Andrea está enchilada. Estoy moqueando. Está muy picante el caldo de la sopa, pero está muy rica, pero sí. Está sufriendo. Está hartamente. Tiene la nariz roja como Bambi. Y bueno, la parrillada trae chorizo, trae carne, creo que es arrachera. Vamos a terminar de comer y ahorita cuando llegue la cuenta les digo cuánto salió todo. Pagamos 920 pesos por todo lo que comimos, que siento que fue bastante bien. Sí, o sea, elegimos bastantes cosas. Yo repetí bebida y pues pensamos que iba a ser más de 1,000 pesos y no, fueron 940. Bueno, a eso le sumas el porcentaje de la propina que desees dejar, pero ese fue el monto total que pagamos. Entonces, aquí cuando tú vas a comer en cualquier restaurante, afuera está la carta y siempre puedes, incluso antes de decidir entrar, leer y ver si quieres entrar o no a comer al lugar. Entonces, por esa parte, fueron 940 pesos para 2 personas. Yo quedé llenísimo, que casi que me acuesto a dormir ahorita. Me dio el mal del puerco, como dicen aquí en México. ¿Cuánto salen las casetas desde la Ciudad de México? Bueno, la primera caseta que nos acabamos de conseguir cuesta 156 pesos mexicanos, ¿ok? Aquí puedes pagar únicamente con efectivo, de hecho. Sí, o también se paga con el TAC, pero no lo trajimos. No los trajimos. Entonces, para que sepan, para que vayan sumando los gastos de este viaje. Gracias. Hasta luego. Bueno, hay una segunda caseta que vas a pasar justo casi llegando aquí a Puebla y ahorita ya les vamos a decir cuánto cuesta esta porque aún no sabemos. Bueno, esta caseta cuesta 48 pesos. Gracias. En total entonces nos gastamos 204 pesos con venir desde la Ciudad de México hasta Valquirico. Tienen que tomar en cuenta que de aquí a allá pues es otra vez tienen que pagar las casetas. Entonces sería en total, en puras casetas, 408 pesos. Ok, ¿el lugar es un pequeño fraccionamiento o estilo centro comercial? Es la pregunta que más hacen y también lo hacen en forma de crítica. ¿Es solo un fraccionamiento? ¿Es solo un centro comercial? Aquí les va la respuesta. Bueno, este lugar es un proyecto inmobiliario, ¿ok? Que fue construido con la intención de que muchas personas compraran o vivieran en este lugar. Pero se hizo tan bonito porque justamente fue inspirado en la Toscana, Italia, que decidieron hacer una zona comercial que es la zona turística. Hay un gran error y es que hay muchos videos que hemos visto en internet dicen que es un pueblo y no es un pueblo, fue un lugar, como ya les dije, un proyecto inmobiliario que fue creado con la intención de que las personas vinieran a vivir aquí como una experiencia inmersiva, se puede decir. De hecho, Valquirico es el primer reino de México y esta es una distinción que se le está dando a comunidades turísticas aquí en México, así muy parecido a la distinción de pueblo mágico, pero obviamente una cosa más pequeña para que sea conocida internacionalmente. Entonces, ante México... No es pueblo mágico, pero ahora forma parte de los reinos que van a haber en el país y ahora este es el primero, entonces supongo que le van a dar un nombramiento a reinos de México, a lugares que sean como creados, y que se convierten en turísticos. Otro de los comentarios que hemos estado viendo también es que es un lugar que se recorre en media hora y la verdad es que no. O sea, si vas a venir a correr aquí, a trotar, puede que sí,
pero no, si vienes en modo paseo, hay muchas calles. Y en cada calle, en cada como área, porque está dividida en 4 áreas, todos los lugares están demasiado lindos para hacerse muchísimas fotos. Hay heladerías, hay restaurantes. En cada esquina puedes tardar media hora haciéndote fotos porque Exacto. es espectacular. Y sí te recomiendo que visites las 4 zonas. Hay una zona que casi mucha gente no visita, que es el área donde están los caballos, en donde había lavandas, porque ahorita en este momento ya no hay, pero había un sembrerío de lavanda súper bonito. Entonces yo te digo que sí, como en 2 horas es suficiente si vienes Rápido. rápido, pero si quieres caminar con calma, meterte a comer a algún lugar, luego comerte un postre, puedes pasar el día aquí con toda tranquilidad. O sea, es la manera en la que yo diría que puedes venir a hacer como actividad, porque sí, otras personas dicen que es un simple centro comercial y realmente no es que sea solo un simple centro comercial. Tengo entendido que este lugar era bastante pequeño antes. Ahorita, miren, hay demasiadas construcciones. El lugar lo han ido ampliando muchísimo. Sí, ha crecido muchísimo. Desde la primera vez que vinimos nosotros, Imagínense. ha cambiado demasiado. O sea, nosotros vinimos la primera vez y vinimos con unos amigos que ya habían venido y nos dijeron que estaba súper grande. Y yo consideré que en ese momento también estaba pequeño. Ahorita siguen ampliando, entonces cada vez más hay más edificios, como más tiendas, más cosas más adentro. Y es más, yo creo que aquí están haciendo un centro comercial. O sea, dentro de Valquirico, que es como el fraccionamiento, se puede decir. Y bueno, ¿qué día es mejor visitar Valquirico? Yo siempre les voy a decir los pros y los contras. Para mí siempre es importante que ustedes visiten un lugar entre semana. Y nosotros justo ahorita nos encontramos en jueves y este lugar está prácticamente solo. Casi no hay gente, pero las tiendas aquí, por lo que veo, entre semana casi no abren. Están muchas tiendas cerradas. Seguramente van a haber más movimiento el fin de semana. Yo creo que eso ya es decisión de ustedes. Si quieren venir entre semana, van a conseguir el lugar más tranquilo e incluso, pero muchas tiendas cerradas. He escuchado muchos comentarios. Nosotros no hemos venido todavía fin de semana, Siempre que si hemos sábado o venido entre domingo. semana. Pero que los fines de semana se pone esto atascadísimo de gente. Incluso tanta gente que ni siquiera hay espacio en el estacionamiento. Y aquí también algo que sucede es que el fin de semana el precio del estacionamiento sube de costo, incluso al doble. Entonces sí, ustedes decidan cuando quieren venir, pero pues les estamos mostrando cómo se ve un día entre semana, que es ahorita donde nosotros andamos. Está todo solito, está todo súper tranquilo. Y pues sí, o sea, prácticamente tenemos Valquirico casi que para nosotros solos. Puedes hacerte foto en cada esquina. Ujú, Que sin tanto estrés y tanto problema. no vas a tener a nadie esperando. Con respecto a las actividades, aquí puedes hacer varias actividades que se me hace lindísimo esto. Cuando entras apenas te encuentras con este carrusel, que de hecho les voy a mostrar la leyenda, pero este carrusel es un carrusel que fue traído de un país, mira aquí dice, sí, no, fue de Italia, justo dice, este carrusel de caballos fue construido en Cernalia, en Italia, en los talleres de fábrica de Bertason. Bueno, whatever. Lo cierto es que los trajeron de allá y que es un modelo de carrusel apto para la familia y así. Entonces lo trajeron y miren, es muy lindo. Es demasiado hermoso. Es demasiado lindo. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer esta actividad? Que es una de las como las más... Nomás llegas y ves como así, de antemano, o sea, apenas entrando. Entonces... Dice, allá está la taquilla, creo que cuesta 80 pesos, sí. El carrusel por persona 80 pesos o niño adulto, o sea, todo en general. Sí, 80 pesos. El pago con tarjeta es 90 pesos y en efectivo 80 pesos. Y pues nada, creo que el recorrido es de muy pocos minutos. Creo que si no me equivoco es como de 15 minutos. Nada, te dan una vueltita y te puedes montar, hacerte fotos. La verdad está lindo, me parece que está muy lindo. Es bellísimo, me Y encanta. básicamente eso cuesta Hay muchas más actividades, puedes montar a caballo, puedes hacer bicicleta y ya el recorrido en los restaurantes, no sé si hay otras actividades, Pueden pero también sí, ahí se las voy a para mostrar. lanzar hacha. También les vamos a ir averiguando cuánto cuestan esos precios de esto y ya les decimos. Obviamente si vienes no es obligatorio que te montes, pero si lo quieres hacer para que sepas el precio. Miren, estas son las bicicletas que pueden dar el rol por acá, por todo Valquirico. Ellos te llevan y te van dando el recorrido, pero ya vi que el servicio es gratuito y agradecen la propina voluntaria. Entonces, pues es una propina que tú le quieras dar a la persona que te hace el recorrido, pero está bastante bonito, me gusta.
Una de las preguntas que se hace muchísima gente es que si Valquírico es pet friendly. Y nada más lo voy a mostrar aquí. En este reino, los perros son reales. Y obvio, nosotros vinimos con nuestro niño precioso, el Berlín. Nos lo trajimos porque este lugar es pet friendly. Ven, Berlín. Ven, papi, ven. Aquí. Aquí para que la gente te vea como te portas de bien. Ven. Sentado. ¿Sentado? Eso. Stop. 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 Muy bien. Stop. Miren, miren cómo es Berlín. Él posa para la foto, es el perro modelo. Muy bien, papi, stop. Esa. Algo que me gusta de aquí es que tienen bolsas para las heces de los perritos y en casi todas las esquinas hay un bote de basura para la basura de los perros y también tienen para que beban agüita, miren. Por eso les digo que es súper pet friendly este lugar. Si tienen mascota y los aman como nosotros amamos a este perrito, lo pueden traer para acá. Bueno, ahorita estamos llegando al área de estacionamiento y este área de estacionamiento es un área particular, es decir, si vienes tú como venimos Luis Ramón y yo, es decir, carro particular, esta es el área, porque nos acabamos de dar cuenta que habían avisos que decían que estaba el área exclusivo para turismo, que es diferente. Entonces yo creo que ahí es donde viene esta duda de que si cobran más o no, pero eso todavía no lo sabemos y lo vamos a averiguar y se los vamos a decir. Pero de momento Luis agarró un ticket en la entrada, como vieron. Y este ticket al salir pagamos el estacionamiento y creo que es por día, ¿no? Ahorita les decimos los montos exactos. Nos dijeron que si vienen como vans o algo así, cobran un poco más el estacionamiento. Sí, lo que pasa es que esas son unidades turísticas y en todo caso, como es un condominio privado, se tienen protocolos distintos para lo que es una unidad turística, lo que es una unidad pues particular. Ok. ¿Qué precios salen? La Sprinter es de 3,480. El estacionamiento, ok. No solamente el estacionamiento, sino el derecho al acceso, y si lo hace bajo reservación se les puede asignar lo que es aparte de un guía y un recorrido. Ok. O sea, ¿cobran entrada? Sí, se cobra por unidad, no por persona. Ah, pero solo si vienen por turismo. No, en general. Si vienen en su vehículo particular, ingresan a lo que es el estacionamiento ejidal y pagan lo del estacionamiento, que de igual forma viene incluyendo lo que es el acceso, pero no les incluye otra cosa. Ok. Vale, gracias. Claro. Y bueno, ya vieron que en realidad sí cobran una entrada, pero va incluido en el estacionamiento. Lo que tengo entendido es que si no traes carro, igualito puedes pasar así como pasamos nosotros, que pasamos Entonces del no pagas estacionamiento entrada. para acá y no se paga ninguna Entonces, entrada. exactamente, no se paga entrada si vienes caminando. Si vienes en coche, estás pagando como que el acceso al estacionamiento de la gente que venga dentro de tu coche, pero no estás pagando adicional más que lo que cuesta en el día. Y si es turismo, ahí sí les cobran, porque tengo entendido que es porque estas unidades que traen de turismo a la gente, pues les están cobrando como un dinero por traerlos a Valquírico, y entonces creo que ahí hay como una situación interna, no sé por qué, pero básicamente es eso no lo sabíamos y por eso era que siempre decíamos, es que no te cobran entrada. Pero sí, o sea, ya saben que si vienen en Una van ¿En o una en van? un bus turístico les van a cobrar eso. Y yo creo que así no sean ustedes, así no vengan ustedes en un tour, en una van. Si ustedes alquilan una van e igual vienen para acá en esa van, les van a cobrar la entrada por Exacto. 3,800 pesos. Llegó el momento más esperado. ¿Cuánto cuesta el estacionamiento aquí en Valquírico? Vamos a pagarlo a ver cuánto nos cobra. Estuvimos 2 días. 2 días, 100 pesitos. ¿Está? 100 pesitos de estacionamiento. Entonces ya vieron que por estacionamiento 2 días fueron 100 pesos, ¿no? Porque estábamos entre semana y el día lo cobran en 50. Si viene fin de semana va a ser 200 pesos porque el fin de semana cuesta 100 pesos diarios. ¿Se pueden hospedar en Valquírico? Claro que sí. Hay 3 opciones de hoteles para que se puedan hospedar. También hay Airbnbs, pero uno de los hoteles que están acá, por ejemplo, este que acabamos de ver, se llama Porta, es un hotel boutique. Y no sé con cuántas habitaciones cuenta, pero ahorita Luis Ramón va a entrar a averiguarles cuánto cuesta la noche en este lugar. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas Buen provecho. Dígame, Pregunta, ¿qué precios salen las habitaciones? mire, varían nuestras tarifas dependiendo qué tipo de habitaciones y cuántas personas. Ok, ¿para Por dos? ejemplo, para 2 personas están entre los 4,006, Ok. 4,130 o los 4,232. Ok, ¿cuántas habitaciones tiene el lugar? Son 10 habitaciones en total. Mira, esta, por ejemplo, es para 4 personas. Ok. Ah, Tiene qué bonito. 2 camas matrimoniales,
cuentan con una chimenea, funcionan con bioetanol. Ok, ¿hace mucho frío en la noche? Pues ahorita sí, Ok. ahorita sí hace frío. Y este es el baño. Ah, ok. Adelante. Ah, está bien bonito. Wow. Es para 4. Vale. Y este de aquí es una para 2 personas. Ok. La cama es una king size, pero en esencia igual tienen los mismos servicios. Ay, qué bella está. Tiene snacks, tiene terraza. Vale, gracias. Sí, para hacer. Muchas gracias por la De atención. Gracias. Bueno, en este hotel que les dijo Andrea que se llama Porta Paraíso, pues hay habitaciones para 2 personas desde 4.000 pesos. Entonces ya saben más o menos cuánto sale hospedarse en este lugar. Valquirico es la primera vez que nosotros nos hospedamos en un lugar aquí, nunca nos habíamos quedado y esta vez también lo decidimos hacer porque pues queremos pasar una noche navideña linda. Ya vieron que esa es la intención de venir hoy a Valquirico, ya hemos venido varias veces, pero les quiero mostrar el loft donde nos estamos quedando. Se llama loft, que creo que es porque así le denominan aquí como a los lugares, sin embargo siento que esto no tiene tamaño de loft, es gigante y les voy a enseñar incluso hasta desde cuando entras porque es una belleza. Bueno, seguimos por estas escaleritas, ahorita les mostramos el edificio y es acá, el loft número 46, lo consigues en Airbnb. Ay no, miren qué belleza. Entonces entramos aquí y conseguimos este mega espacio, un comedor espectacular. Tenemos piano, tenemos esta sala, ya pusieron la Navidad, qué hermosura, con vista. En este caso aquí se ve como hacia el terreno, pero las callecitas adyacentes que hay aquí a los lados, todavía hay construyendo por ahí la gente. Y de este lado tenemos como una especie de barra de licores, está increíble. Otro balconcito, qué hermosura. Y acá tenemos un comedor, otra vez para comer un comedor, no, una barra para la cocina está gigante, me encantó el refri, wow. Y bueno, súper espacioso. Entonces está bastante grande aquí abajo, sin embargo este lugar tiene capacidad para 4 personas, pero les voy a enseñar cómo se ve arriba. Miren qué espectacular. O sea, me parece que está decorado bellísimo. O sea, lo tienen decorado increíble. Aquí tenemos cosas como muy antiguas, cosas de arte. De este lado tenemos una cama. Miren qué belleza. Un mega closet, mucho arte. Aquí estoy yo. Ando hoy entaconada, mi gente. Yo me vine con outfit según valquiriqueño. De este lado tenemos un baño que es compartido. Gigante, gigante, gigante. Miren qué hermoso. La regadera, mucha decoración y mucho arte. O sea, amo la cantidad de arte que hay. Closet y una cama grandota de este otro lado. Entonces tenemos acá esta hamaca, qué belleza. Vamos a sentarnos. Y sí, con una vista increíble. Vamos a abrir acá. Miren qué hermoso. Amo. Entonces sí, este lugar tiene capacidad hasta para 4 personas. Y la noche, si mal no recuerdo, creo que está en 3.400. Sin embargo, aquí Luis le va a estar dejando el precio y cómo se llama en Airbnb para que lo busquen por si les interesa cuando vengan. Y bueno, Valquirico está sobrevalorado. Aquí te vamos a dar nuestra respuesta. Nuestra opinión, a nosotros nos parece que Valquirico es un lugar espectacularmente hermoso, que puedes tú salir de la rutina y conocer un lugar totalmente diferente a lo que se está acostumbrado aquí en México. Sí, yo lo veo como algo inmersivo. Sin embargo, yo creo que este tema, que es bastante controversial, si es sobrevalorado o no, va a depender de cómo tú vengas a vivir la experiencia en Valquirico. Empezando porque si quieres venir y conocerlo con poco presupuesto, lo puedes hacer. Empezando porque ya vieron lo que cuesta el estacionamiento en este lugar si vienes de forma particular. Como no te cobran como tal la entrada por persona, sino solo pagas el estacionamiento, puedes venir, hacerte muchísimas fotos, caminar por todas sus calles que están espectaculares. Y adicional, pues si quieres, como para decir, bueno, viví la experiencia de comer algo, te puedes comer algún heladito o un pastelito y no cuesta más de 80 pesos, por ejemplo. No gastas muchísimo. Y hay restaurantes de comida mexicana que fuera el que nosotros comimos no está tan costoso, como hay otros que sí. Entonces ahí va a depender de lo que estás consumiendo, de obviamente el restaurante en el que te metas. Y un tip que les doy es que cuando vengan, en cada restaurante antes de entrar está el menú afuera. Entonces ustedes pueden ver los precios de los platillos y considerar si quieren entrar o no. No es obligatorio que tengas que consumir aquí. Entonces incluso puedes venir y pagar solo el estacionamiento y recorrerlo sin generar ningún consumo, y luego al salir de aquí, en la escala que está muy cerca, puedes comer en cualquier restaurante.
Y bueno, la respuesta, ¿está sobrevalorado o no? Depende de la perspectiva de cada quien. Para nosotros es un rotundo no. Exacto, sí. No nos parece que está sobrevalorado porque ya hemos vivido la experiencia de no gastar ni siquiera en consumo y hemos pasado un día lindísimo, tomarnos fotos bonitas y la pasamos increíble. Como también venir a comer, tampoco así no nos hemos excedido. Entonces creo que también si te traes un presupuesto destinado para gastar y no te excedes de eso, puedes incluso tomarte una copita de vino, comerte alguna comida, alguna tapita y viviste la experiencia de consumir en el lugar más bonito. Ya les respondimos todas sus preguntas, sin embargo yo quiero agregar algo que para mí es muy importante y es que si tú ves algo en las redes sociales sobre información de lugares, no te quedes solo con eso. Yo siempre recomiendo que cada quien tenga su propia perspectiva y que visiten los lugares para que puedan definir si les gusta o no les gusta, si hace feeling con ustedes o no, porque puede ser que lo que a mí me encante, a Luis no le guste o viceversa, o lo que a los dos nos guste no les guste a los demás. Nosotros queríamos hacer este video porque a nosotros pues sí nos gusta este lugar, queríamos darles nuestro punto de vista. Al final toda esta información que te acabamos de dejar, vieron que es porque nosotros vimos nuestra experiencia y además fue información que también investigamos a través de la plataforma oficial de este lugar y de algunos artículos que conseguimos en internet. Y bueno, gracias por ver este video hasta aquí. No olviden suscribirse al canal, dejar los comentarios qué opinan ustedes. Por favor, sean amables y respetuosos con respecto a los comentarios. Recuerda que lo que a mí me gusta a ti no te puede gustar y eso es válido en la vida. Entonces, ante todo, el respeto y el amor sobre las cosas que decimos. Y bueno, gracias por seguirnos, por ver el video hasta aquí. Vuelvo a decir, no olviden suscribirse. Recuerden que en Instagram siempre subimos todo en tiempo real. Si no nos sigues por allá, aquí te vamos a estar dejando la cuenta y nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós.